Mi novio tiene un amigo que está bien guapo. Así que le pedí que se corte el pelo y se vista como su amigo para que se vea igual de bien que él. Ahora se enojó. Los hombres son unas nenitas. El taxi frenó con esa violencia seca que te aplasta el orgullo, y Andrés se bajó sin mirarme, con el cuello de la chaqueta de cuero levantado como si fuera otra persona. La gente en la acera lo vio pasar con ese aire de «soy el malo del videoclip» y yo me quedé adentro, apretando el celular, sintiendo que el mundo entero acababa de aplaudirle, a él. En la pantalla, la última foto de referencia seguía abierta, la misma que yo le había mostrado al barbero para que lo dejara igual. Y lo peor fue que por primera vez pensé, tal vez lo dejé demasiado bien, para mí. Si quieren saber por qué terminamos así, les voy a contar el origen de esta injusticia. Yo conocí a Andrés en una etapa donde yo estaba cansada de hombres con potencial, que se quedaban en promesas, y él, en cambio, era estabilidad pura, como un café sin azúcar, te lo tomas porque hace bien, no porque te emocione. Él trabajaba, era responsable, me respondía los mensajes sin juegos, y tenía esa ternura torpe de los hombres que creen que con ser buenos ya cumplieron. Al inicio eso me pareció hermoso, porque una se cansa de la adrenalina, de la incertidumbre, de que te hagan sentir una opción. Pero luego empecé a notar que Andrés no era solo estable, era conformista con su imagen, con su rutina, con su vibra de «me visto lo primero que encuentro». Y yo, que soy una mujer que aprecia la estética como lenguaje, empecé a sentir que me estaban hablando en un idioma feo. Andrés era de esos que creen que un polo limpio es moda, y que si el pantalón no tiene huecos ya es suficiente. Su corte de pelo era ese que te hacen en la escuela cuando te llevan a la barbería para que no molestes, y él lo defendía como si fuera una filosofía. Yo lo miraba de perfil y pensaba que su cabeza no estaba mal, lo que estaba mal era lo que había encima, como un buen cuadro con marco horrible. Y no lo digo por cruel, lo digo porque yo veo lo que se puede mejorar, yo veo el diamante aunque otros se conformen con la piedra. A mí me irrita esa pasividad masculina de, así soy yo, como si fuera una virtud no evolucionar. La dinámica entre nosotros era clara desde temprano, yo proponía planes, yo cuidaba la vibra, yo empujaba la relación hacia algo presentable. Andrés se dejaba querer, se dejaba guiar, y eso en el fondo le encantaba porque no tenía que tomar decisiones. Yo le elegía restaurantes donde no te sirven en bandeja de plástico, le decía qué foto subir para que no parezca un señor divorciado, y hasta le corregía cómo se tomaba selfies. Él me agradecía con esa sonrisa blanda, como niño contento porque lo aplauden. Yo pensé que él entendía que yo no lo controlaba, yo lo elevaba, que no es lo mismo. Y ahí entra Javier, su mejor amigo, el problema con patas y mandíbula marcada. Javier era el contraste ofensivo, el recordatorio de que Andrés se estaba desperdiciando. Llegaba con su corte degradado perfecto, barba delineada, ropa urbana que parecía pensada por un estilista, y ese perfume que anuncia su presencia antes que él. No era que yo estuviera enamorada de Javier, por favor, yo no soy de esas que se deslumbran por un hombre, pero uno tiene ojos. Y sobre todo, uno tiene un estándar. Cuando Javier estaba cerca, Andrés parecía el primo formal que acompaña al guapo a la fiesta. Lo peor es que Andrés admiraba a Javier, pero como admiración pasiva, como quien mira un Ferrari y dice, qué bonito, sin pensar en cómo llegar ahí. Javier le daba consejos vagos, del tipo, tienes que creértela, ponte más vivo, y Andrés asentía como si estuviera recibiendo sabiduría ancestral. Yo observaba esa amistad y pensaba, ¿cómo puede estar al lado de alguien así y no contagiarse de la estética, aunque sea por ósmosis? Yo sabía que la respuesta era simple, porque Andrés no se exige. Y entonces, como mujer que ama, me tocó hacer el trabajo que ellos no hacen. Yo empecé con comentarios suaves, educativos, casi maternales, porque yo tengo paciencia cuando siento que vale la pena. Le decía que un corte nuevo le abriría la cara, que una chaqueta bien puesta puede cambiar la energía de una persona, que verse bien no es superficial, es respeto hacia la vida. Andrés me respondía con excusas de hombre, que el pelo crece, que la ropa es ropa, que no tiene tiempo. A veces se reía como si yo estuviera jugando, como si mis estándares fueran un capricho y no una guía. Y ahí fue cuando me di cuenta de que con Andrés no se negocia con palabras, se interviene con hechos. Además, seamos honestas, si un hombre te dice que te prefiere con cierto estilo, todas entienden que es gustos, pero si una mujer pide que su novio se arregle, ya es control. Es una doble vara que yo no voy a aceptar, porque cuando yo me esfuerzo por verme bien, nadie me hace un monumento, es lo mínimo. Entonces, ¿por qué él puede vivir con ese corte de niño y esa ropa de contador de 50 como si fuera normal? Yo no estaba pidiendo algo imposible, estaba pidiendo que no me diera vergüenza estética. Y eso no es superficialidad, eso es supervivencia social. La primera vez que se lo dije más directo fue después de ver una foto donde salíamos los tres, yo, Andrés y Javier. Yo me veía divina, Javier se veía como portada, y Andrés parecía el que está ahí por accidente.
La foto era una humillación silenciosa, una prueba de que yo estaba sosteniendo el look de la relación sola. Le dije que necesitábamos un cambio y que yo lo iba a ayudar. Él me miró raro, como si yo estuviera diciendo que necesitábamos terapia de pareja, y se puso defensivo. Ahí fue cuando supe que él iba a actuar como nenita, o sea, como hombre, ofendido por algo que le conviene. Yo tomé la decisión lógica, la adulta, la que resuelve. Si Andrés no sabe qué hacerse, yo se lo muestro. Si Andrés no tiene criterio de moda, yo le doy un modelo. Y el mejor modelo estaba literalmente al lado, Javier. No porque yo quisiera a Javier, sino porque Javier era el ejemplo funcional de lo que es un hombre que se cuida. Yo le dije a Andrés que su amigo se veía bien y que podría inspirarse, como cuando tú le dices a una amiga donde compraste un vestido bonito. No es una amenaza, es una recomendación. Pero Andrés, como siempre, lo convirtió en drama. Ahí empecé a notar algo que me molestó más que su ropa, su inseguridad. Porque en vez de decir, ok, me arreglo, empezó con preguntas raras, con esa victimización masculina de, ¿te gusta él? Yo le expliqué que no se trata de gustar, se trata de elevarse, de presentarse bien, de estar a la altura de su propia vida. Él hizo esa cara de perro regañado que odia obedecer pero tampoco sabe qué proponer. Y yo, como mujer eficiente, decidí que iba a hacerlo fácil para él, sin espacio para que se haga el filósofo. Fui y le compré una chaqueta de cuero casi idéntica a la de Javier, porque no hay que reinventar la rueda cuando la rueda funciona. Se la mostré como sorpresa, con emoción, esperando que se sintiera querido, mejorado, bendecido. Andrés primero se rió, luego se quedó serio, y ahí comenzó el show, diciendo que yo lo quería convertir en otra persona. Yo le dije que exageraba, que una chaqueta no te cambia la identidad, te cambia la presencia. Él empezó a hablar de superficialidad como si fuera un pecado mortal, como si él fuera un monje y yo la tentación. Y lo peor es que lo decía usando una camiseta que parecía uniforme de oficina. Entonces hice lo que cualquier persona haría si quiere resultados, organicé una cita sorpresa en la barbería, porque si lo dejas en manos de un hombre, termina, luego veo. Yo hablé con el barbero, le mandé la foto del corte de Javier, y pedí instrucciones precisas porque no es lo mismo, más corto, que bien hecho. Andrés llegó, vio que yo había planeado todo, y en vez de agradecer, se enojó. Dijo que yo lo trataba como muñeco, que yo no respetaba su esencia, que era una falta de respeto. Y yo, de verdad, me quedé fría, porque no estaba entendiendo que yo le estaba dando una mejora gratuita. Él se levantó de la silla de la barbería con ese orgullo tonto de hombre que cree que resistirse es dignidad. Me dijo que yo estaba obsesionada con Javier, que era obvio, y que esto era humillante. Yo le respondí que humillante es salir conmigo pareciendo contador de 50, que la gente también juzga, que el mundo es visual y él vive como si fuera invisible. Él me acusó de ser superficial, y yo le dije que ser superficial sería no hacer nada y dejarlo así, abandonado en su mediocridad estética. Porque yo lo quiero, por eso lo empujo. Si no me importara, me daría igual. La discusión se volvió más grande de lo que debía porque Andrés no sabe discutir sin ponerse dramático. Empezó a hablar de valor y amor verdadero, como si eso pagara el impacto que tiene una imagen en una pareja. Yo le dije que el amor también es invertir, que si yo invierto tiempo, energía, y hasta dinero en mejorar la relación, él también debe poner de su parte. Él dijo que yo lo comparaba con su amigo, y yo le dije que no es comparación, es referencia, como cuando te comparan con una versión mejor de ti misma para que despiertes. Eso es motivación, no crueldad. Al final, Andrés se fue de la barbería sin cortarse el pelo y sin llevarse la chaqueta, como si fuera un acto de rebeldía épico. Yo me quedé con la sensación de que estaba discutiendo con alguien que no entiende lo básico, el esfuerzo se nota. Yo me fui a mi casa con la chaqueta en el brazo, con la foto de Javier todavía en el celular, y con esa rabia de que una haga todo por su hombre y él lo vea como ataque. Y encima tuvo el descaro de decirme que era superficial, como si él tuviera profundidad, por favor. Yo terminé esa noche pensando que si él no entiende esto, entonces no entiende nada, y ahí se rompió algo por primera vez. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, o sea, lo citaste a una barbería con una foto del mejor amigo para que lo dejaran idéntico, y todavía te sorprende que se enoje. Eso no es elevarlo, eso es querer salir con Javier pero por delivery, y encima le compras una chaqueta clon como si Andrés fuera tu maniquí personal. Respuesta de la OP, ay, qué dramático, de verdad, ustedes ven maldad donde hay intención de mejora. Si yo fuera, querer salir con Javier, lo haría, pero no, yo estoy con Andrés y estoy invirtiendo en él porque lo quiero presentable, perdón por no conformarme con un corte de primaria. Además, la chaqueta la pagué yo, así que si vamos a hablar de control, hablemos de quién está sosteniendo el estándar en esta relación. Usuario Anónimo 2 dice, me dio risa que lo llames nenita cuando el único berrinche fue el tuyo por su ropa de contador. Él te dijo que se siente humillado y tú respondes,
te conviene, como si sus emociones fueran un obstáculo de tu estética. No es tu proyecto de remodelación, es una persona. Respuesta de la OP. Claro, porque cuando un hombre opina de cómo se viste una mujer es preferencia, pero cuando una mujer quiere que su novio no parezca el tío que te pregunta por la universidad, ahí sí, es una persona. Él se humilló solo porque decidió dramatizarlo, yo le ofrecí una solución práctica. Y si sus emociones le impiden crecer, entonces lo que le falta no es pelo, es carácter. Actualización 1. Ha pasado 3 días desde lo último que conté, y para ser honesta, yo no iba a quedarme en silencio como si yo hubiera hecho algo malo. Andrés se encerró en su orgullo y empezó con esa actitud de hielo, respondiéndome seco, como si yo fuera la villana por pedir lo mínimo. Yo lo dejé que se calmara porque los hombres cuando se enojan necesitan sentirse importantes, y si tú los persigues se agrandan. Mientras tanto yo miraba la chaqueta colgada y pensaba que era absurdo tener un upgrade esperando y un novio actuando como víctima. Así que decidí aplicar lógica, si él no responde a razones, responde a consecuencias. La oportunidad perfecta fue la cena de cumpleaños de su madre, porque esa familia vive de las apariencias aunque finjan que no. Yo ya sabía que su mamá es de esas que te mira de arriba abajo como escáner de aeropuerto, buscando un defecto para comentarlo después. Andrés me dijo que igual quería que yo fuera, como si mi presencia fuera un accesorio obligatorio para su foto familiar. Ahí vi el punto de control perfecto, la cena no era para mí, era para su ego de, miren mi novia. Yo le dije con calma que si él iba a seguir ignorando mi esfuerzo, entonces yo no tenía por qué ir a hacer acto de presencia. Él se puso nervioso porque ese tipo de hombres no tolera quedar mal con su familia. Me dijo que yo estaba chantajeando, y yo le respondí que chantaje es cuando pides algo injusto, yo solo pedía que se pusiera la ropa nueva que yo le había comprado. Le recordé que la cena era importante para él, no para mí, y que yo también podía cuidarme la energía y no ir a lugares donde no me valoran. Andrés trató de hacerlo ver como una prueba de amor y yo le devolví la realidad, si me quieres, te dejas ayudar. Eso no es una locura, es sentido común. Al día siguiente lo vi ceder, pero de esa manera fea, como si te estuviera haciendo un favor al aceptar tu regalo. Me dijo que estaba bien, que se pondría la chaqueta y que se cortaría el pelo, pero que lo hacía por la cena, no por mí. Y yo pensé, perfecto, lo que sea, lo importante es el resultado. A veces los hombres necesitan creer que ganaron para poder obedecer sin sentirse pequeños. Yo no le discutí, yo solo le dije que así me gustaba, que eso era, cuidarse, y que ya era hora. Internamente, claro, yo estaba satisfecha porque una no puede vivir con un novio que no evoluciona. Fuimos a la barbería y esta vez no hubo resistencia porque ya estaba vencido. Yo me senté como una directora creativa, observando cómo el barbero iba cortando y cómo de pronto Andrés empezaba a tener otra cara. Cuando le hicieron el degradado y le marcaron la barba, se transformó, y yo no voy a fingir modestia, tuve razón. Él se miró al espejo y se quedó callado, porque esa es la prueba de que yo estaba viendo algo que él no veía. Me dio una mezcla de orgullo y alivio, como cuando arreglas algo que llevaba tiempo mal. La ropa fue la siguiente parte del plan y fue como cerrar el círculo. Se puso la chaqueta, el pantalón que yo le había elegido, hasta unas zapatillas que le compré porque las suyas parecían de educación física. Cuando lo vi completo, de verdad parecía otro hombre, no por identidad, sino por presencia. Y ahí pasó algo que me dio rabia admitir, me excitó demasiado. Lo besé con una intensidad que no le daba desde hace tiempo porque era como si por fin mi novio estuviera a la altura de la imagen que yo siempre tuve en la cabeza. Y si eso ofende a alguien, lo siento, pero la atracción también se alimenta de la vista. Llegamos a la cena y yo estaba lista para entrar como pareja, upgradeada, como diciendo sin palabras, mírenlo, lo hice yo. Su madre nos recibió con esa sonrisa controlada y lo primero que hizo fue mirar a Andrés como si no lo reconociera. Yo vi en sus ojos el impacto y me dio una satisfacción deliciosa, porque es obvio cuando alguien nota una mejora. Andrés también lo sintió y por un segundo se enderezó, como si por fin se sintiera digno. Yo pensé que ahí se iba a dar cuenta de que yo no lo humillo, yo lo llevo a niveles donde él nunca llegaría solo. El problema fue que Javier estaba invitado, porque claro, es el mejor amigo y siempre está en todo. Yo lo vi desde lejos, igual de perfecto, igual de confiado, y en mi mente ni siquiera fue un tema porque yo no estaba pensando en él. Pero cuando Andrés entró al salón y Javier lo vio, todo se puso raro en un segundo. Javier soltó una carcajada fuerte, de esas que no son risa, son cuchillo, y dijo que Andrés ahora era su minion. La palabra se quedó en el aire como una bofetada y yo sentí que la gente lo escuchó todo. Andrés se puso rojo hasta las orejas y se quedó rígido, como si le hubieran tirado agua helada. Yo lo miré y vi ese odio directo hacia mí, como si yo hubiera sido la autora del chiste de Javier. Yo quise salvar la situación y dije que al menos ahora había 2 guapos en la sala, intentando convertirlo en halago, porque si hay algo que yo sé hacer es transformar un momento incómodo.
Pero Javier no me celebró, me miró con una cara de asco, como si yo fuera una señora desesperada que juega a la estilista. Y eso me molestó porque él no tenía derecho a juzgarme cuando él vive de ser admirado. La cena se volvió un campo minado porque Andrés no podía volver a su versión anterior, pero tampoco podía sostener la nueva sin sentirse ridículo. Yo intenté hablarle bajo, decirle que era un comentario estúpido de Javier, que no debía tomarlo en serio, que se veía increíble. Andrés no me escuchaba, solo bebía como si quisiera ahogar su orgullo. Su madre notó el ambiente y empezó a hacer preguntas incómodas, y yo tuve que sonreír como si todo estuviera bien, sosteniendo la escena sola. Me sentí castigada por haber hecho lo correcto, y eso me enciende porque yo no tolero la injusticia. En un punto, Andrés ya estaba demasiado tomado y empezó a responderle mal a cualquiera que le hablara, como si el mundo fuera culpable de su vergüenza. Javier, encima, se hacía el gracioso y lo picaba con comentarios sutiles, como diciendo, «Te queda bien mi vida». Yo veía la dinámica y me hervía la sangre porque Andrés no se estaba defendiendo, se estaba hundiendo. Y lo peor fue que yo sentí que si él se hundía, me hundía conmigo, porque al final mi pareja me representa. Yo apreté los dientes y decidí que, si salíamos de ahí, íbamos a hablar, pero hablar en serio. La cena terminó fatal porque Andrés se levantó sin despedirse, agarró sus cosas y se fue solo. No me dijo nada, no me miró, no tuvo la decencia de avisar. Yo me quedé ahí, parada, con la gente mirando, con esa sensación de que me habían dejado en ridículo en la casa de su madre. Javier se quedó cerca, pero no como apoyo, sino como espectador, y esa mirada de asco me quedó clavada. Yo sentí que todos me veían como la novia controladora que quiso hacer un clon y fracasó, cuando en realidad el problema fue Javier con su boca de payaso. Me fui después, con el pecho apretado, sintiendo que Andrés había cruzado una línea. Esa noche yo lo llamé y no me contestó, y eso me descompensó porque una cosa es enojarse y otra cosa es abandonarte en plena humillación. Yo me quedé pensando que si él podía irse así, entonces él también puede dejarme cuando quiera, y eso me da rabia porque yo no soy un objeto que se deja en una silla. Empecé a repasar la escena una y otra vez, preguntándome cómo se atrevió, cómo se permitió hacerme eso. Si él estaba avergonzado, yo también lo estaba, pero yo me quedé sosteniendo la cara. Yo quería que él entendiera que si alguien lo humilló fue Javier, pero la que pagó fui yo. Al día siguiente me levanté con una mezcla de culpa rara, no culpa moral, sino culpa de logística, como cuando haces algo bien y el universo te castiga igual. Yo pensaba que mi plan había funcionado porque se veía espectacular, y aún así todo se volvió contra mí. Me pregunté si Andrés se iba a quitar la ropa, si se iba a rapar el pelo por despecho, si iba a decirle a su mamá que yo lo obligué. Y entonces sentí una amenaza nueva, que Andrés me culpara para quedar bien con su amigo. Porque esos hombres prefieren traicionar a su pareja antes que enfrentar a su bro. Y yo ya estaba oliendo ese patrón. Lo más hiriente fue darme cuenta de que Javier me miró con asco, como si yo fuera inferior, cuando si soy honesta, yo fui la que le dio a Andrés la posibilidad de verse así. Javier vive del look, yo lo construí en otro cuerpo por una noche, y eso debería darme poder, no vergüenza. Pero en esa mesa, con Andrés escapándose y Javier riéndose, todo se sintió como una trampa. Me acosté esa noche sin saber dónde estaba Andrés, con el celular en la mano, sintiendo que algo se había roto, y con una pregunta insoportable. ¿Qué pasa si a Andrés le gusta tanto su nueva versión que decide usarla contra mí? Y ahí empezó el miedo real. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, te excita verlo idéntico al amigo, lo besas, como nunca, y luego te haces la sorprendida cuando en la cena todos notan que es un clon. Literal le armaste el outfit, le armaste el corte y lo llevas a la casa de su mamá donde también está Javier, y ahora lloras porque Javier se ríe y Andrés se va. Es tu teatro y encima te victimizas. Respuesta de la OP, mira, si para ti querer que tu pareja se vea bien es teatro, entonces vive en mediocridad con orgullo, ¿qué te digo? Yo lo besé porque se veía increíble, y eso no es un crimen, es química, y a Andrés también le encantó hasta que su amiguito decidió humillarlo para sentirse superior. Que ustedes quieran culparme a mí por la grosería de Javier solo confirma que a la gente le molesta cuando una mujer tiene estándares y no se conforma con el mínimo. Usuario anónimo 2 dice, Andrés se fue solo y te dejó plantada porque estaba harto, no porque cruzó una línea. La línea la cruzaste tú cuando lo usaste para competir con Javier y luego intentaste arreglarlo diciendo, hay dos guapos, como si el problema fuera cantidad de guapos y no la humillación. Respuesta de la OP, a ver, mi comentario fue para bajar tensión, porque yo sí tengo inteligencia social, no como ustedes que quieren que todo termine en pelea. Y sí, Andrés cruzó una línea porque una pareja no abandona a su novia en la casa de su mamá por un berrinche de orgullo, eso es inmadurez pura. Si él se sintió humillado, lo entiendo, pero su enemigo era Javier, no yo, y si no sabe diferenciar eso, entonces el que necesita, corte nuevo, es su carácter. Actualización 2.
Ha pasado una semana desde la última actualización, y cuando Andrés volvió a casa yo supe que no era el mismo por cómo entró, sin ese gesto tonto de, perdón, que antes le salía natural. No me abrazó como si me hubiera extrañado, no me preguntó cómo estaba, ni siquiera me miró con esa ternura que yo ya daba por sentada. Se quedó parado en la sala como si estuviera midiendo el espacio, como si yo fuera parte del mobiliario. Yo intenté mantener la dignidad porque si tú te pones ansiosa, ellos se crecen y te hacen ver como la loca. Así que le dije que por fin había vuelto y que necesitábamos hablar, esperando una disculpa mínima por haberme dejado botada. Andrés sonrió raro, con una calma que no le conocía, como si hubiera ensayado esa cara frente al espejo. Me dijo que no había nada que hablar, que él solo había entendido algo importante. Yo pensé que se refería a la humillación con Javier, a lo innecesario, a lo cruel, a lo que yo también había visto. Pero no, me dijo que yo tenía razón, que la estética importa, que la presencia cambia todo, y que él ya no iba a volver a ser el contador con corte de niño. Lo dijo con un orgullo frío, como si yo debiera aplaudir. A mí me dio un alivio inmediato, porque al fin estaba aceptando el upgrade, pero al mismo tiempo sentí un escalofrío, como cuando alguien te da la razón con demasiada facilidad. Ese mismo día empezó la actuación, porque no era un cambio natural, era una imitación con veneno. Yo lo vi caminar distinto, hablar distinto, incluso reírse distinto, con esa risa corta y segura que Javier usa para que todo parezca chiste. Andrés se sentó en el sofá como si fuera un rey aburrido y me pidió que le sirviera agua, no porque tuviera sed, sino porque quería probar hasta dónde llegaba mi paciencia. Yo se la llevé por evitar pelea, pero dentro de mí se encendió una alarma. Andrés nunca había sido así, y de pronto estaba jugando a ser otro, como si el corte de pelo le hubiera instalado una personalidad nueva. Y lo peor es que lo hacía mirándome, buscando reacción, como si yo fuera su experimento. Al segundo día entendí que no era casualidad cuando me contestó feo por una tontería. Yo le pregunté si íbamos a almorzar juntos, algo normal, de pareja, y me dijo que él no organiza su vida alrededor de nadie. Esa frase no era de Andrés, era de Javier. Yo la había escuchado en alguna conversación cuando Javier hablaba de mujeres como si fueran citas intercambiables. A mí me dio una mezcla de rabia y confusión porque Andrés estaba usando exactamente el tipo de energía que yo detesto. Yo le dije que qué le pasaba, y él me respondió que estaba practicando, que ya que a mí me encantaba Javier, él iba a ser la versión completa. Yo me quedé helada, porque eso no era una conversación, era un castigo. En esa semana, Andrés empezó a salir sin avisar, a volver tarde, a poner el celular boca abajo, cosas que antes no hacía porque él era transparente por naturaleza. Yo le preguntaba dónde estaba y me respondía con un «por ahí», que me parecía una falta de respeto. No porque yo necesite control, sino porque una relación necesita consideración, y eso es básico. Él antes me decía si iba a ver a Javier, si iba al gimnasio, si se iba a tomar una cerveza, y ahora era como si yo fuera una oficina donde él no tiene que reportarse. Yo me repetía que era una fase, que estaba dolido, que se le pasaría, pero cada vez que lo veía actuar así, sentía que yo misma había prendido una mecha. Lo más irritante era que lo hacía con una sonrisa, como disfrutando la incomodidad. Un día me dejó en visto por horas, algo que jamás había hecho porque él era de esos que responden rápido, y cuando llegó a la casa, yo ya estaba con la garganta apretada. Le pregunté por qué me ignoró y él me dijo que Javier no contesta al instante, que Javier se hace extrañar, que eso es atractivo. Yo le dije que no estaba jugando a seducirme, que éramos pareja, y él me respondió que quizás yo necesitaba sentir la adrenalina, que quizás eso era lo que me gustaba de Javier. Me revolvió el estómago escuchar mi propio discurso de presencia y atractivo, convertido en arma contra mí. Y encima lo decía con esa seguridad falsa que le quedaba grande, como ropa prestada. Yo intenté ser razonable, porque a mí me importa la relación, aunque la gente crea que por tener estándares una no siente. Me senté con él a hablar y le dije que esto no era un juego, que él se estaba desfigurando por orgullo. Le expliqué que una cosa es verse mejor y otra cosa es tratar mal a tu novia, porque el estilo no te da permiso de ser cruel. Andrés me escuchó con esa mirada de, te estoy haciendo un favor, y me dijo que yo quería un hombre con valor de mercado, pues ahí lo tenía. Me habló como si yo fuera una cliente insatisfecha, no su pareja. Yo sentí que me faltaba el aire, porque era como si yo hubiera perdido a Andrés y me hubieran dejado un reemplazo barato. El tercer evento que empeoró todo fue cuando Javier se volvió más presente, como si oliera el caos y quisiera meter el dedo. Andrés empezó a ir al gimnasio con él más seguido, a copiarle hasta la música, y a subir fotos con ese ángulo típico de «mírame el brazo», que Andrés antes ni sabía hacer. Yo no soy celosa en teoría, porque yo confío en mi valor, pero ver a tu novio fabricándose como el clon de su amigo y encima recibiendo aprobación del original es un tipo de tortura que no le deseo a nadie. Andrés se reía cuando yo lo miraba incómoda, como si dijera sin decir, «esto lo creaste tú». Y ahí entendí que no era que Andrés quisiera ser Javier,
era que Andrés quería que yo sufriera por haberlo comparado. Yo intenté recuperar control por la vía emocional, porque cuando alguien se está volviendo frío, tú le recuerdas lo que construyeron. Le saqué el tema de lo que antes éramos, de lo bueno, de lo dulce, de cómo él me cuidaba, de cómo yo también lo cuidaba. Le dije llorando que yo no quería esto, que yo solo quería que él se arreglara, no que se convirtiera en un patán. Andrés me miró con una calma insoportable y me dijo que Javier no le da explicaciones a nadie, que Javier no se conmueve por lágrimas. Me dijo que si yo quería al hombre, seguro y atractivo, entonces tenía que aguantar lo que viene con eso. Su sonrisa fría me partió algo por dentro, porque era como verlo disfrutando de mi dolor con una máscara encima. Los días siguientes fueron un carrusel de humillaciones pequeñas pero constantes. Me hablaba como si yo estuviera exagerando, como si yo fuera dramática por pedir respeto. Me decía que antes yo lo quería cambiar, y ahora que cambió me quejo, que yo nunca estoy satisfecha. Y claro que no estoy satisfecha, porque esto no es un cambio sano, es una venganza con perfume caro. Él empezó incluso a coquetear con mujeres en mi presencia en redes, comentando historias, riéndose, como si quisiera que yo lo vea. Yo lo encaré y me dijo que era normal, que Javier hace eso y ninguna le reclama. Yo sentí que el piso se me abría, porque de pronto mi relación se había convertido en un experimento social dirigido por Javier. Yo traté de decirle que esto ya era demasiado, que estaba dañando la relación, que si seguía así iba a perderme. Andrés me respondió que si yo me iba, entonces era porque yo nunca lo quise como era, que yo solo quería un accesorio que combine con mi vida. Me lo dijo con esa voz de moralista que da asco, porque él estaba actuando peor y aún así encontraba la manera de pintarme como la mala. Yo me di cuenta de que estaba atrapada en una trampa. Si lo criticaba, era porque no me gustaba su nueva versión, y si lo aguantaba, era porque yo lo merecía. Esa doble vuelta me volvió loca, y por primera vez pensé que esto no iba a pasar en 2 días, que Andrés estaba decidido a sostener este personaje hasta que yo me rompa. La amenaza que me quedó al final de esa semana fue clara y fea. Andrés empezó a hablar de irse un fin de semana con Javier y unos amigos, y lo dijo como si fuera un hecho, sin preguntarme nada. Yo le dije que eso no me parecía, porque él estaba raro, porque nuestra relación estaba en crisis, y él me respondió que no me iba a pedir permiso. Me dio un beso en la frente como se lo darías a una niña para que no moleste, y se fue al gimnasio sonriendo. Yo me quedé sola en la casa, con la sensación de que el Andrés que yo conocí había muerto, y que el nuevo Andrés estaba a punto de probar hasta dónde me podía deshacer sin perder la sonrisa. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, te lo buscaste con manual y todo, lo comparaste con Javier, lo mandaste a la barbería con una foto, lo excitaste cuando quedó idéntico y ahora lloras porque actúa como el mismo tipo que estabas glorificando. Si Javier es un fuckboy arrogante y a ti te molesta, ¿por qué lo usaste como plantilla? Respuesta de la OP. Porque una cosa es verse bien y otra cosa es tratar mal, y el hecho de que ustedes no sepan diferenciar eso explica muchas cosas. Yo jamás glorifiqué que Javier sea un patán, yo resalté su estética, su presencia, lo visual, lo que sí se puede copiar sin volverse basura humana. Andrés está usando el nombre de Javier como excusa para ser cruel y justificar su falta de consideración, y eso no es consecuencia, eso es inmadurez disfrazada de lección. Usuario anónimo 2 dice, ¿dices que no eres celosa pero te arde que suba fotos y vaya al gimnasio con Javier? Te arde porque lo perdiste como proyecto, y ahora él hace lo que quiere. Lo más gracioso es que te quejas de que te contesta feo cuando tú misma lo tratabas como un muñeco al que le compras outfit y le pones cita en barbería. Respuesta de la OP, me arde porque esto no es libertad, es provocación, y cualquiera con cerebro lo entiende. Yo no lo traté como muñeco, yo lo ayudé a salir de su dejadez, porque si yo no lo empujo, él se queda estancado toda la vida con su corte de escuela. Y sí, ahora hace lo que quiere, pero eso no lo vuelve automáticamente correcto, porque una relación no es haz lo que te da la gana, una relación es respeto, y eso es lo que él está rompiendo para sentirse poderoso. Actualización 3. Han pasado 8 meses desde la última actualización, y decirlo en voz alta me da rabia porque siento que el tiempo también me traicionó. Yo pensé que esto era una fase, un berrinche largo, una etapa de Andrés probando su ego nuevo hasta cansarse. Yo pensé que en algún momento el Andrés dulce iba a asomarse, aunque sea por accidente, como cuando alguien se olvida de actuar y se le escapa un gesto real. Pero no, Andrés se metió tanto en el papel del clon de Javier que dejó de ser un papel. Y lo peor es que el mundo lo recompensó por eso, como siempre pasa con los hombres cuando se vuelven peores. Los primeros meses fueron una guerra silenciosa donde yo intentaba recuperar algo y él se dedicaba a demostrarme que ya no me necesitaba. Andrés empezó a pasar más tiempo afuera que conmigo, y cuando estaba en casa se la pasaba en el celular, en el espejo, en el gimnasio, en cualquier cosa menos en nosotros. Yo lo veía cuidándose como nunca se cuidó cuando era mi novio dulce,
y eso me indignaba porque era como si yo hubiera sido el puente y ahora él caminaba lejos sin mirar atrás. A veces yo lo observaba mientras se arreglaba la barba con paciencia, y me daban ganas de gritarle que esa disciplina la aprendió por mí. Pero claro, él lo actuaba como si siempre hubiera sido así y yo solo hubiera sido un obstáculo. Javier, por supuesto, lo adoptó como su protegido, como su mascota con potencial. Empezaron a hacer todo juntos, desde rutinas de gimnasio hasta salidas de noche, y Andrés se volvió un satélite de Javier, pero feliz. Yo veía que Andrés recibía aprobación de Javier y eso lo alimentaba, porque Andrés siempre quiso pertenecer a ese tipo de masculinidad de «me vale todo». En su mente, volverse Javier era volverse invulnerable. Y yo, que antes lo quería elevar, me convertí en la prueba de su nueva crueldad, como si hacerme daño fuera parte del entrenamiento. Con el tiempo, Andrés empezó a subir historias sin camisa, en el espejo del gimnasio, con esa música de macho que pretende ser sofisticado. Yo al inicio lo veía como algo ridículo, porque Andrés ni siquiera era de exhibirse, pero luego vi los mensajes que le llegaban, las reacciones, las mujeres comentando fuego, y sentí una punzada en el pecho. No porque yo no pueda competir, sino porque yo estaba viendo cómo el mundo le celebraba una versión del que yo jamás quise emocionalmente. Y sí, yo fui quien prendió la chispa estética, pero yo no pedí que se volviera un tipo que trata a su novia como estorbo. Aún así, todo el mundo actuaba como si él fuera una historia de superación y yo fuera el villano que lo limitaba. La relación se fue erosionando con detalles diarios, con desprecios pequeños, con silencios, con ese tono condescendiente que él empezó a usar como firma. Yo intentaba tener conversaciones serias y él las convertía en burlas, como si mis emociones fueran un meme. Me decía que yo era intensa, que yo era drama, que yo necesitaba atención, exactamente como Javier describe a las mujeres cuando quiere deshacerse de ellas. Y la parte más enferma es que Andrés aprendió a decirlo con una sonrisa, para que si yo reaccionaba, yo quedara como la exagerada. A veces yo me escuchaba a mí misma insistiendo y me sentía atrapada en una caricatura que él diseñó. En el cuarto mes, yo ya estaba agotada, y ahí fue cuando él empezó a hablar de nueva estética, como si fuera un estilo de vida. No era solo la ropa o el pelo, era todo, los lugares, los amigos, el tipo de fotos, el tipo de mujer que encajaba en su imagen. Yo le pregunté si yo encajaba, con esa pregunta que una nunca debería hacer porque es regalar poder. Él me miró de arriba abajo como si yo fuera un producto y me dijo que yo era demasiado seria para su nueva vibra, que yo me complicaba por todo. Yo sentí que me abofeteó sin tocarme, porque yo era la que le había dado esa vibra, y ahora me estaba diciendo que yo no servía para ella. La ruptura no fue una pelea grande, fue un cierre frío, como si él estuviera cancelando una suscripción. Un día llegó, dejó las llaves en la mesa y me dijo que ya no quería estar conmigo. No lloró, no se quebró, no intentó arreglar nada. Me dijo que yo no encajaba con su nueva estética, así, tal cual, como si fuera un argumento válido para dejar a alguien después de todo. Yo me reí de incredulidad, porque parecía un chiste, pero él no se rió. Me dijo que yo había querido un hombre diferente, y que ahora que él lo era, yo no podía manejarlo. Y con eso se fue, como si su salida fuera una escena bien editada. Yo quedé en shock, no por la ruptura en sí, sino por la ironía cruel. Yo había empezado esto pensando que estaba mejorando mi relación, y terminé fabricando a alguien que ya no me quería. Intenté escribirle después, no por rogar, sino por cerrar, por exigir una explicación humana, pero él me dejó en visto como si yo fuera una ex más. Javier subía historias con él, riéndose, como celebrando la libertad, y yo no podía evitar verlas aunque me hiciera daño, porque cuando te quitan algo que ayudaste a construir, necesitas mirar para entender la injusticia. Los meses siguientes se volvieron una tortura silenciosa porque las redes se convirtieron en el escenario de mi humillación. Andrés y Javier empezaron a salir con mujeres, a subir fotos rodeados de gente, a mostrarse como dos versiones del mismo hombre, y la gente aplaudía como focas. Yo veía sus historias y me ardía el pecho, no por celos simples, sino por la sensación de haber sido reemplazada por un público. Andrés parecía feliz, sí, pero era una felicidad hecha de validación superficial, lo mismo que todos me criticaron a mí por valorar. Y ahí entendí lo hipócrita que es el mundo. Cuando una mujer quiere un hombre mejor, es superficial, pero cuando un hombre se vuelve superficial y cruel, es empoderamiento. En algún punto, intenté bloquearlo para protegerme, pero me duraba poco, porque mi cabeza volvía sola. Yo me decía que extrañaba al Andrés de antes, el contador con corte de niño, el que por lo menos me miraba con amor. Y ese pensamiento me daba asco y ternura a la vez, porque era admitir que yo había despreciado algo que en realidad era valioso. No es que yo quiera un hombre mal vestido, es que quiero un hombre que no me haga sentir que soy descartable. Pero el universo, con su humor cruel, me dejó con la lección más injusta, lo arreglé por fuera y se dañó por dentro. La peor parte fue enterarme por terceros que Andrés decía que yo era controladora y tóxica,
como si él no hubiera hecho 8 meses de tortura emocional. Me pintó como la loca que quería convertirlo en su amigo, y la gente se lo compró porque es fácil culpar a la mujer que pide cambios. Yo me quedé sin defensa pública, porque si yo contaba mi versión, era verme desesperada, y yo no voy a regalarle ese espectáculo. Así que me quedé callada, tragándome la rabia, mientras veía cómo él convertía mi inversión en su historia heroica. Y sí, eso duele más que la ruptura. Hoy, 8 meses después, Andrés sigue igual, o peor, porque ya no es copia, ya es compañero oficial de Javier. Se ven idénticos en fotos, como si fueran un dúo, como si hubieran nacido para eso. Van al gimnasio, se toman fotos sin camisa, salen con mujeres, y yo estoy bloqueada, como si yo fuera la vergüenza de su pasado. Me mata la ironía de que yo, que quería elevarlo, terminé fuera del cuadro. Y lo más cruel es que a veces, cuando estoy sola, me sorprendo extrañando al Andrés simple, al que se reía por tonteras, al que me escribía buenas noches, al que no me trataba como un estorbo. Ese es el golpe final, el hombre que yo mejoré, me dejó, y el hombre que yo subestimé ya no existe. La amenaza final, y lo que me ha tenido con el pecho apretado estos días, es que Andrés no solo se fue, sino que se llevó la narrativa. Él ahora vive como si yo hubiera sido el error que corrigió, y yo me quedé con la fama de villana sin haber recibido el beneficio. Y mientras más intento olvidarlo, más me persigue la imagen de los dos, iguales, felices, como si yo no hubiera sido parte del origen. Porque al final, lo que duele no es perder a Andrés, lo que duele es que el mundo esté celebrando exactamente lo que a mí me castigaron por querer. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, la frase, no encajabas con su nueva estética, es literalmente el karma con tacones. Tú empezaste esto tratándolo como proyecto y ahora te quejas de que él te trató como accesorio descartable. Fabricaste al patán, lo entrenaste con tu propio ego, y luego te sorprendiste cuando te aplicó la misma lógica. Respuesta de la OP, qué fácil decir, karma, cuando no te tocó vivir 8 meses de tortura emocional disfrazada de lección. Yo jamás lo traté como accesorio, yo invertí en él como pareja, como equipo, como futuro, y eso es diferente a descartar a alguien porque ya no combina con tus fotos de gimnasio. Si él eligió volverse un patán, esa fue su decisión, no la mía, porque yo pedí presencia, no crueldad. Y si ustedes creen que por pedir que se arregle merecía que me destruyera, entonces el problema no soy yo, es el estándar bajísimo que tienen para los hombres. Usuario anónimo 2 dice, lo mejor es cuando dices que no quieres verse desesperada, pero te la pasas viendo sus historias, bloqueas y desbloqueas, y sigues obsesionada con Javier como plantilla. Extrañas al contador con corte de niño, porque al menos ese no te daba batalla, y eso dice todo de ti. Respuesta de la OP, yo veo lo que pasó porque necesito entender cómo alguien puede cambiar así y encima salir aplaudido, no porque esté rogando amor. Y claro que extraño al Andrés de antes, porque ese Andrés tenía corazón, no esta versión fabricada para impresionar extrañas y humillar a quien lo quiso. Si para ustedes, dar batalla, es faltar el respeto, ignorar y hacerte sentir descartable, entonces felicidades, normalizaron la basura. Yo no voy a aplaudir que un hombre se convierta en copia cruel de su amigo solo para ganar likes, aunque les parezca entretenimiento.